cosas, ¿verdad? Andar solos o algo así. Pero el temor, ¿verdad? El temor, desde Génesis podemos ver que el temor ha dominado, ¿verdad? A mucha gente y ha controlado a mucha gente. Abraham mintió, ¿verdad? Cuando él le dijo a Abimelech, ¿verdad? Que Sara era su hermana por causa de temor. Jacob, ¿verdad? Era un hombre que fue controlado por su temor cuando Esaú lo quería matar. Moisés, temía a Faraón. Los discípulos en la tormenta, ¿verdad? Estaban llenos de temor. Y todavía, queridos amigos, muchas veces el temor nos agarra a nosotros, ¿verdad? Nos para a nosotros y de hacer muchas cosas para el Señor. En los tiempos antiguos, mucha gente andaba en la oscuridad, ¿verdad? Cuando iban a trabajar por las noches. Y un día, ¿verdad? Un niño le contaba a su padre y le decía, papi, tengo mucho miedo caminar en las noches cuando no hay luna, porque no se ve nada. Y un día su padre, mientras él estaba allí, ¿verdad? Pensando, mi hijo va a regresar esta noche y no hay luna esta noche, voy a ir a encontrarlo. En las tinieblas de la noche, el hijo regresaba por ese camino y el padre que fue a encontrarlo, ¿verdad? Él oía pasos que venían. Y el papá le gritó y le dijo, ¡hey! Y el niño no respondió. Él pensaba que era algún ladrón o alguna persona que quería hacerle un daño, ¿verdad? Pero su padre entonces le dijo, ¡hey, Juan! Y entonces el hijo reconoció, ¿verdad? Que su padre venía a buscarlo a él y darle auxilio a él. Y queridos amigos, ¿verdad? Es algo que tenemos que, algo que Dios nos ayuda, nos puede ayudar con el temor. Siempre que queremos hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Va a haber temor, pero Dios viene para quitarnos ese temor. ¿Verdad? Dios vino para quitarle el temor a Josué, a Moisés. Dios vino para quitarle el temor a Abraham. Dios vino para quitarle el temor a tantos hombres. Ahora, queridos amigos, hay muchas cosas que vamos a emprender que necesitamos, ¿verdad? Aprender a confiar, ¿verdad? En la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es que es lo que iba a pasar en la vida de María. María nunca había tenido un bebé, María no había conocido un hombre, María, ¿verdad? Nunca había, ¿verdad? Estado en esta circunstancia. María ya tenía planes de casarse con José, pero Dios vino a María en su vida y en sus planes y le dice a María, ¿sabes qué? Vamos a parar tus planes un ratito y vamos a dejar que los planes de Dios se lleven a cabo en tu vida. Y María no entendía eso, no comprendía eso, ¿verdad? Pero ella estuvo sumisa a la voluntad del Señor. Y a todos nosotros, queridos amigos, nos va a venir ese tiempo donde Dios nos va a parar por un tiempo. Y Dios quiere trabajar en nosotros y usarnos a nosotros para hacer cosas grandes. Quizás se van a tomar 9 meses, 10 meses como María, donde vamos a estar separados de todo, donde vamos a tener que tomar un tiempo para Dios y meditar y hacer algo especial que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia allí en el versículo 28, ¿verdad? Allí María cuando escucha el mensaje, María, ¿verdad? Dijo ahí en el versículo 38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella. Qué bueno es poder trabajar con gente humilde, gente sumisa, y es lo que Dios necesita hoy en día, ¿verdad? Hombres y mujeres sumisos a la voluntad del Señor. Querido amigo, yo le voy a decir una cosa, no tenga miedo de los planes del Señor, ¿verdad? Dios para todo a veces para que nosotros hagamos su voluntad ¿verdad? Y podamos llevar a cabo, ¿verdad? Los planes de Dios en nuestra vida. Muchas veces usted va a hacer algo que se va a tomar, ¿verdad? Año tras año y usted va a hacer cosas especiales. Por muchos años, como Isaías, Jeremías, Daniel, hombres que hicieron la voluntad de Dios por muchos años, 30, 40, 50, 70 años, ¿verdad? Pero a veces Dios nos va a parar por un tiempecito para hacer la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que, ¿verdad?, aceptar
la voluntad de Dios. María estuvo dispuesta a encargar quizá con la vergüenza. María estuvo dispuesta a encargar con la humillación. Ella estuvo dispuesta en meterse, en aceptar los planes raros del Señor en su vida. Pero podemos ver la obediencia de María, podemos ver la sumisión de María. Y nosotros también, queridos amigos, en cosas que no entendemos, muchas veces vamos a tener que someternos a los planes del Señor. El Señor nunca nos va a guiar a cosas equivocadas, a cosas malas o a cosas, ¿verdad? A lo mejor nos va a costar un poco de tiempo de dolor, un poco de disciplina, un poco de restringirnos de hacer lo que queremos hacer. Como María, dice la Biblia que José, cuando él pensaba dejar a María, ¿verdad? Él estuvo dispuesto en seguir los planes de Dios, ¿verdad? José pensaba dejar a María. Ahí después de 3, 4 meses, cuando a María ya se le empezó a notar la barriga, ¿verdad? Que ella estaba embarazada. José se pone a pensar y él dice, esta mujer me ha engañado, esta mujer es infiel, esta mujer, ¿verdad? No es ¿verdad? Honesta conmigo. Entonces, ¿qué estaba planeando José? Él estaba planeando dejarla secretamente. Pero Dios viene a José, ahí en Mateo capítulo 1, y le dice a José, en un sueño, ¿verdad? Le dice, José, lo que está en María es de Dios. Y tú vas a criar al Mesías. Tú vas a ser el que vas a ser el hombre que vas a tener el privilegio de vivir con Dios en tu casa, con Dios trabajando contigo, con Dios estando contigo. Y Dios viene y Dios, hermanos, anima a José. ¿Y qué hace José? Inmediatamente José se despierta, ¿verdad? Y él hace la voluntad del Señor. Job se encontró en una circunstancia rara también, ¿verdad? Ahí en un día se desapareció todo. Yo no sé por cuántos meses Job estuvo sufriendo, por cuánto él estuvo batallando, pero quizá fue medio año, quizá fue un año, yo no sé. Quizá fueron 3 años, 4 años, 5 años, yo no sé. Pero la cosa sí sé que, ¿verdad? Cuando Dios terminó con Job, las cosas eran mejores. Cuando Dios terminó con José, las cosas eran mejores. Y el plan de Dios, queridos amigos, es un privilegio trabajar el plan de Dios. Y lo bonito fue de que José y María, ¿verdad? Hicieron en sus vidas la prioridad de Dios su prioridad, ¿verdad? No dijeron, Señor, pues danos chance de casarnos, al rato la hacemos y, ¿verdad? No pusieron a dar excusas como Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Moisés, ¿verdad? Yo no puedo, yo no sé hablar. ¿Quién va a hablar por mí? ¿Y qué si no? Y Moisés empieza a dar excusas, ¿verdad? José no hizo ninguna excusa. María no hizo ninguna excusa, ¿verdad? Hay mucha gente hoy en día haciendo excusas. Yo no puedo ganar almas porque soy tímido. Yo no puedo diezmar porque estoy pobre. Yo no puedo ser un siervo porque tengo que trabajar. Yo no puedo, ¿verdad?, hacer algo porque esto y por lo otro. ¿Sabe qué? Las excusas son, ¿verdad?, como los ombligos, ¿verdad? No sirven para nada, nomás para atesorar basura. Las excusas allá en el cielo, ¿verdad?, no van a servir para nada. El Señor no hizo excusas para morir por nosotros, para salvarnos a nosotros, para perdonarnos. Él nos amó, Él se dedicó y qué bonito fue. Y es ver la obediencia de José, la obediencia de María, sin excusas, ¿verdad? Hicieron a Dios y su prioridad, la prioridad en sus vidas. Qué bueno es confiar en la providencia de Dios. Qué bueno es confiar en el plan de Dios. Qué bueno es confiar, ¿verdad?, en Dios, ¿verdad? Él planea, dice la Biblia que iba a ser Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Dios en carne revelado. Qué bonito, queridos amigos, ahí es confiar en el Señor, depender en el Señor y aceptar los planes de Dios y las cosas a veces difíciles que tenemos que emprender, ¿verdad? No todo el mundo nos va a querer cuando hacemos la voluntad de Dios. No todos querían a Pablo.
No todos querían a Jesucristo. No todos querían ¿verdad? A Pedro. Lo echaron a la cárcel, lo querían matar, ¿verdad? Herodes, y a usted tampoco no le van a querer. Y mucha gente se va a burlar de usted. Pero, queridos amigos, lo importante, ¿verdad? Es como lo que hizo Moisés allá en Hebreos, capítulo 11. Dice la Biblia que él estuvo dispuesto en sufrir con el pueblo de Dios para agradar a Dios y estar bien con Dios, que quedar bien, que identificarse con el mundo. Moisés hizo eso. ¿Qué va a hacer usted? Yo le animo, ¿verdad? A no temer. Confíe en el plan de Dios, en la providencia de Dios, confíe en la voluntad de Dios, haga la prioridad de Dios su prioridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para usted en este año nuevo? ¿Qué es lo que Dios tiene? No tenga miedo, deje que el Señor le ayude a usted.